En algún momento voy a hablar del contenido del libro, el otro, el que van a hacer las tareas, que es el mundo en que predicamos. La próxima semana voy a dar un repaso así rapidito de los dos primeros capítulos y así sucesivamente. Voy a dar repasos de libros aparte de lo que yo traigo en la exposición o en el PowerPoint. Pero hay algunos capítulos que voy a escoger para hacerles un pequeño resumen, aunque ustedes ya para esa altura ya han leído. Filosofía y cristianismo o filosofía cristiana. Este es un curso que combinamos, obviamente, el pensamiento filosófico y el pensamiento teológico. Propiamente no existe una filosofía cristiana como tal. Que No existe una filosofía cristiana como tal. Lo que hacemos es un planteamiento de una cosmovisión cristiana de la filosofía. Ahora, en algún momento, el pensamiento filosófico humanista lo absorbió lo que es el cristianismo, cuando la Iglesia Católica se convirtió en la Iglesia estatal. El pensamiento filosófico lo tenía la Iglesia a partir del siglo IV, V, VI y prácticamente hasta el surgimiento del humanismo, allá por el siglo XIII, siglo XIV. Pero también la teología cristiana con los padres de la iglesia, que va a ser otro curso que vamos a estudiar, tomó muchos elementos de la filosofía griega, tanto la filosofía griega de los presocráticos que ustedes van a exponer, como la filosofía griega de los tres grandes filósofos de la antigüedad, Platón, Aristóteles y Sócrates. De hecho, el Nuevo Testamento tiene alguna cierta influencia filosófica o los autores del Nuevo Testamento escribieron con cierta cosmovisión de la filosofía griega. Entonces, de alguna manera, sí hay un vínculo entre filosofía y cristianismo. Y vayamos quitándonos aquella idea de que la filosofía es mala. Bueno, no toda la filosofía es objetiva, no toda la filosofía niega a Dios. Y hay una filosofía que realmente contribuye al desarrollo del pensamiento teológico cristiano. Dice Juan 8:32 en una parte del versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros extraemos solo esta frase del contexto de Juan y lo localizamos dentro del contexto de la filosofía griega o de la filosofía moderna, cuando hablamos de conocer, estamos refiriéndonos al conocimiento científico, filosófico, metafísico, inclusive. Y cuando hablamos de la verdad, no nos estamos refiriendo necesariamente a Dios en el aspecto filosófico, pero desde el punto de vista bíblico, cristiano y teológico, sí. Cuando hablamos de la verdad, para nosotros, filosóficamente, la única verdad es Dios. Me ayudan ahí, por favor, con sus micrófonos, gracias. Y Juan habla de que la verdad os hará libres. O sea, Dios nos va a hacer libres a través de su Hijo Jesucristo. De alguna manera, tenemos aquí condensado parte del pensamiento filosófico. Ahora, el objetivo es analizar los planteamientos de los pensadores filosóficos, no solo cristianos, aunque ahí están cristianos, también aquellos pensadores filosóficos humanistas, porque más de alguno de ellos sí expone algo que contribuye al desarrollo de la teología. Hay otros que no, pero parte del objetivo es entonces es cómo estos filósofos cristianos plantean, desde un punto de vista histórico, las principales interrogantes, y ya lo mencioné al principio de la clase, ¿qué tiene el hombre? Cuando el hombre se plantea preguntas como ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la creación? ¿Qué es la trascendencia? La fe cristiana tiene una respuesta a esas preguntas, solo que es una respuesta que la podemos dar a la luz meramente de lo que creemos o también de lo que creemos y de lo que razonamos. O sea, desde la fe y desde la razón se pueden dar estas respuestas. Aunque el hombre se jacte de poseer la sabiduría, lo cierto es que la única verdad se encuentra en el Evangelio. La Biblia declara que la sabiduría está oculta a los ojos humanos,
y solamente se encuentra en Dios. El Antiguo Testamento y especialmente los libros sapienciales hablan mucho de la sabiduría. Se habla del temor a Dios en la sabiduría. ¿Dónde nosotros entonces vamos a encontrar esta sabiduría? Solo se encuentra en Dios. Bueno, ese es el punto de partida de la teología, ese es el punto de partida del cristianismo, pero no necesariamente es el punto de partida de la filosofía. Entonces vamos a contrastar algún tipo de pensamiento filosófico con algún tipo de pensamiento teológico. ¿Y quién usa de quién? Los filósofos se jactan que ellos son la madre de la ciencia y los teólogos dicen que utilizan la filosofía para la teología. Vamos a hablar un poco de la introducción a lo que es filosofía. La gran pregunta que se hace cualquier filósofo, sea humanista, sea agnóstico, sea cristiano, es ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está esta verdad? Se pregunta el filósofo, ¿por qué esto es el origen? ¿O qué es lo que da origen a todo? Cuál es el fin de todas las cosas? ¿Qué es la verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos estas preguntas y reflexionamos y empezamos a buscar la respuesta, puede ser en la realidad, puede ser en la creación, pero puede ser también en la Biblia, o inclusive buscamos al Espíritu Santo en oración. Los filósofos buscan esa respuesta también, que es la verdad. Antes de Cristo, muchos filósofos buscaban la verdad sobre cosas del mundo, sobre cosas del hombre o inclusive sobre Dios. Cuando ustedes hablan de filosofía y han estudiado la filosofía, se dan cuenta cómo el hombre ha buscado la respuesta a estas preguntas en la misma idea de ellos de los dioses o en la creación de estos mitos. Porque estos sabios se plantan la idea, eh, como por ejemplo los Sócrates, los presocráticos de Platón, se plantan estas ideas, sobre todo cómo se busca la verdad, el mismo Aristóteles. Todos han planteado la idea de la verdad. Ahora, la filosofía cristiana o la cosmovisión cristiana de la filosofía, que así le vamos a llamar en este curso, ha existido desde tiempos antiguos. Tal vez no sistematizada, pero sí ha existido. ¿Por qué? Porque usted se vuelve filósofo desde que se pregunta qué es la verdad, de a dónde viene la vida, hacia dónde voy, qué hay después de la muerte. Cuando usted, amado hermano, lo voy a quitar un poco de ser cristiano o de ser teólogo, pero cuando usted se hace esta pregunta, usted está entrando en un razonamiento filosófico, por lo tanto, usted es un filósofo. La filosofía cristiana ha existido desde tiempos antiguos y se trata de una línea de pensamiento en la cual ha producido muchas opiniones, algunas de vital importancia, pero otras no tan relevantes. Muchos argumentos también que aparecen en la filosofía a lo largo de su historia son argumentos que carecen de alguna validez. Ninguno de los sabios griegos conoció el cristianismo y hablo de los sabios griegos, de los tres grandes sabios griegos, Aristóteles, Platón y Sócrates. O sea, no vivieron en el tiempo de Jesucristo, sino antes. Pero y en la era cristiana, a partir del siglo IV y V, sí hubo muchos filósofos ya de carácter cristiano que fueron educados en la fe cristiana católica de aquel entonces, y pero algunos abandonaron la fe, fíjense. Por ejemplo, San Agustín. Algunos de ustedes nos va a hablar de San Agustín, pero solo le quiero contar esto. Él creció en un hogar cristiano católico, pero en algún momento de su vida el mundo lo absorbió, el contexto donde vivía lo absorbe, y él se vuelve maniqueo, que era una especie de secta filosófica religiosa
que era como agnóstica, no creía en Dios. Pero después este señor, a través de mucha oración de su madre, a través de la predicación de otros grandes padres de la iglesia, como Ambrosio de Milán, él después fue considerado el doctor de la gracia. Fue el máximo exponente del cristianismo de los primeros 1000 años, según el autor católico Antonio Levi. Este fue uno de los grandes genios de la humanidad. Inclusive está puesto junto a Pablo, junto a Santo Tomás y junto a Carvalho. Estábamos hablando de San Agustín. A ver, antes de Cristo hubieron grandes hombres dedicados a la filosofía, después de Cristo también, solo que ya estos grandes filósofos después de Cristo, la diferencia es que eran cristianos, no creaban una filosofía humanista como Aristóteles, Sócrates y Platón, y las grandes preguntas de la realidad, de la vida que se hacían estos filósofos cristianos ya tenían el componente Cristo, fe. Cuando hablamos de una filosofía cristiana, estamos mencionando que la filosofía es aquella llevada a cabo por los cristianos o en relación a la religión cristiana. Una persona que no es cristiana, vaya, vamos a llamarle esta atea o agnóstica, no puede hacer filosofía cristiana o no puede construir una cosmovisión cristiana de la filosofía. ¿Por qué? Porque no es simplemente quiénes son los que hacen filosofía cristiana, quiénes son los que razonamos, los que elaboramos ideas, trazamos pensamientos desde el punto de vista cristiano, perdón, haciendo una filosofía cristiana, los que somos cristianos. No le vamos a pedir a un ateo que haga filosofía cristiana. Algunos inclusive van a decir que no tienen. La filosofía cristiana o la cosmovisión cristiana de la filosofía surgió con el objetivo de encontrar una reconciliación que hasta este punto era prácticamente nula. ¿Cuál? La unión entre lo que dice la ciencia, el humanismo y la fe, partiendo obviamente de explicaciones racionales naturales con la ayuda de la revelación cristiana. Gran trabajo de los pensadores cristianos de los siglos 6, 7, 8 en adelante, después de Cristo, fue hacer una simbiosis y conciliar este tema de la fe y la razón. No estamos tan distantes, decían estos, sino unamos nuestros criterios y démosle sentido a nuestra fe o expliquemos utilizando la fe los elementos que dice la ciencia. Entonces, eso hace la filosofía cristiana, eso hacen los filósofos. Hablando de San Agustín, él sí creía en esta relación armoniosa entre lo que dice la ciencia y la fe. Pero también habían pensadores cristianos que no estaban en esa línea, como Tertuliano, que él más bien decía que se contradecía y predicaba o enseñaba que más bien había que diferenciar filosofía y cristianismo, o filosofía y fe, o filosofía y teología. Entonces, las opiniones, observan ustedes que son diversas de alguna manera en la historia. Algunos estudiosos cuestionan la existencia de una filosofía cristiana en sí, es lo que les decía al principio. La mayoría de pensadores cristianos creen que no existe una filosofía cristiana, sino que nosotros vemos la filosofía cristiana con la cosmovisión de la fe. Pero estos afirman que no hay una originalidad entonces en el pensamiento cristiano y que sus conceptos e ideas son heredados de la filosofía griega. Ok, perdón, esta es como una crítica o una reflexión que se hace en contra de los que consideran que sí se puede unir fe y ciencia o fe y razón. Pero la mayoría de estudiosos que no son cristianos, ojo, que no son cristianos, consideran que el cristianismo y la teología cristiana
lo que hace es utilizar la filosofía griega para razonar su pensamiento. Pero no le dan crédito a la fe, no le dan crédito a Jesús, no le dan crédito al cristianismo, no le dan crédito a la teología. Esa es una visión. Entonces la filosofía cristiana, dicen otros, protegería el pensamiento filosófico, ya que estaría definitivamente elaborada por la filosofía griega. ¿Qué quiere decir esto? Es que antes de Cristo, la filosofía griega no respondía a cuestiones de fe, sino a cuestiones de las inquietudes o las grandes preguntas que se hace el ser humano. Después de Cristo, por lo menos a partir de los siglos II y III en adelante, el pensamiento filosófico sí toma mucho de la fe cristiana para elaborar su filosofía, pero antes no. Algunos autores modernos como Bonner, Gibson, afirman que la filosofía cristiana no es una simple repetición de la filosofía antigua. No, dicen ellos y defienden a capa y espada el concepto de filosofía cristiana. Filosofía cristiana no solo es repetir qué dijo Aristóteles, qué dijo Platón, qué dijo San Agustín, pero sí se debe, dicen ellos, a gran parte de su pensamiento a cómo se origina la filosofía griega con la filosofía antigua. O sea, lo que desarrolló Platón, Aristóteles. Ese es el punto de partida de la filosofía, que después toma muchos elementos la filosofía cristiana o la teología, porque hay otro nombre para filosofía cristiana, que es teología. Entonces, estos afirman que la teología toma los elementos de estos grandes filósofos de la cultura griega y sobrevive en forma natural por eso. Pero miremos algunos aspectos históricos para diferenciarlas. Primero, si realmente existe una filosofía griega o una cosmovisión cristiana de la filosofía, tenemos que tener un punto de partida y esto tiene que ser a finales del siglo II y a principios del III. ¿Cuándo? Cuando surge lo que nosotros conocemos como la patrística o los padres de la iglesia. La patrística y los padres de la iglesia originalmente tienen el objetivo de defender el cristianismo de los ataques de la herejía, tanto judaizante como gnóstica y humanista de la época. Pero a partir del siglo XI, o sea, estamos hablando de 8 siglos después, la filosofía cristiana se manifiesta a través de lo que se conoce como la escolástica. Después de la escolástica, que aparece la filosofía medieval, ya a partir de ahí podríamos decir que hay una ruptura nuevamente entre filosofía y teología o filosofía y fe. La teología o filosofía cristiana toma un rumbo con sus teorías y la filosofía meramente humanista toma otro rumbo con teorías científicas. Pero entre el siglo III y el XIV, quien dirige el pensamiento filosófico es la Iglesia, en dos épocas, la patrística y la escolástica. Vamos a llevar este año, creo, esos dos cursos, patrística y escolástica, solo que la escolástica la vamos a unir al curso que se llama Pre-Reforma, Reforma y Posreforma. Para que tengan una idea, que estas clases también sirven para las futuras que vienen, al igual que la del año pasado sirvió para la clase que tuvimos a principios de este año. Algunos aspectos históricos para diferenciar entonces estas filosofías. Si ustedes miran abajo en las etapas, tenemos la filosofía patrística y la escolástica, pero ya la época premoderna de la filosofía ya no está en manos del cristianismo, ya está en manos del humanismo. El desarrollo de ideas cristianas
supone una ruptura con la filosofía de los griegos, teniendo en cuenta que el punto de partida de la filosofía cristiana, ¿cuál es? El mensaje de Jesucristo, el mensaje religioso, la fe. Pero el punto de partida de la filosofía humanista no es eso, sino es encontrar la verdad a través de razonamientos. Algunos filósofos dividen, o algunos teólogos dividen la filosofía cristiana en tres épocas. La patrística de los siglos II al 7, la escolástica de los siglos 8 sería ahí al 13, y una época premoderna. Antes, estamos en la frontera de que totalmente el humanismo toma la filosofía, que es entre los siglos 14 y 15, que si ustedes leen un poco de historia o saben un poco de historia, ahí se da lo que conocemos como el Renacimiento. La Reforma Protestante, de alguna manera, toma elementos de la filosofía escolástica, como que y el catolicismo también, solo que el catolicismo toma más de la medieval, de la patrística. Algunos elementos a considerar de lo que se conoce como filosofía cristiana o como visión cristiana de la filosofía. La filosofía cristiana también utiliza demostración natural, justificación de las verdades de fe, utiliza la tradición, o sea, la historia, y también sistematiza sus conceptos, o sea, hace una vista sistematizante de su contenido. Hablando de la demostración natural, la filosofía cristiana tiene un punto de partida, que es la lógica. La lógica es una ciencia de la filosofía, pero también la filosofía cristiana la tiene como punto de partida. No excluye de todo a la teología cristiana la lógica, pero sí muchos elementos que los teólogos utilizan para definir su doctrina o sus conceptos en la lógica. Si bien existe una relación entre la doctrina teológica y la reflexión filosófica dentro de la filosofía cristiana, sus reflexiones son estrictamente racionales. Claro, aquí es donde para nosotros nos puede parecer algo complejo esto, o definitivamente no creer. Es que si hablamos de filosofía cristiana, no podemos negar y apartarnos de la argumentación racional. Si vamos a construir filosofía cristiana o una cosmovisión cristiana en la filosofía, debemos usar demostración natural a través de la reflexión, ser racionales y utilizar la lógica. Ahora, estas dos disciplinas, la filosofía y la teología, si al menos una de las premisas de un argumento se deriva de la revelación, el argumento cae en el dominio de la teología. De lo contrario, si el argumento cae en materia o desde el punto de vista de la razón, el dominio está en la filosofía. Entonces llega un punto de diferencia. No voy a decir de discordia, sino de diferencia. Si vamos a argumentar doctrina, interpretación, realidad, desde el punto de vista de la revelación, usted está haciendo teología. Pero si usted está argumentando desde el punto de vista de la razón, de la lógica y de lo racional, entonces usted está utilizando el dominio de la filosofía. En algún momento las dos concuerdan, en otro momento no concuerdan. Va a depender del filósofo, va a depender del propósito. Pero en la edad medieval se separan. Se unieron allá en el siglo II, pero ya en el siglo XV se vuelven a separar. Y hoy prácticamente la filosofía ve como enemiga a la teología y la teología ve como enemiga a la filosofía. La pregunta del millón, ¿deberíamos de verla así hoy? Se los dejo como reflexión propia. Justificación de las verdades de fe, punto número 2. Yo creo que con este punto nos vamos a quedar porque me imagino que tienen algunas consideraciones ustedes que exponerme hoy. A ver, cuando hablamos de justificación de las verdades de fe, es que los ideales filosóficos cristianos
también son hacer racionalmente evidentes las convicciones religiosas a través de la razón natural. Ahora, no todo se puede justificar vía razón en materia de fe, pero muchas de las doctrinas teológicas que hoy nosotros seguimos son justificadas a través de razonamiento natural. Por ejemplo, ustedes conocen la Trinidad. La Trinidad se demuestra por puro razonamiento natural, porque la Biblia es muy escueta con eso. Ahora, hay una forma de demostrarla desde el punto de vista de la fe, y es el sistema relacional. Cómo Dios se relaciona a la humanidad a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Esa es una forma de demostrar la Trinidad. Pero muchos de los argumentos que utiliza la apología moderna para defender la Trinidad, la mayoría, hermanos, son de razonamiento filosófico. La actitud del filósofo cristiano está determinada por la fe en asuntos relacionados con la cosmología y la vida cotidiana, definitivamente. Tiene que ver esto con eh, lo que llaman los sociólogos el contexto donde nos desarrollamos. Ahora, el filósofo secular es diferente del filósofo cristiano, porque el secular busca contradecir la fe para identificar una verdad eterna, mientras que el filósofo cristiano la utiliza para caracterizar algo de la religión. Hay críticas a la filosofía cristiana de muchos filósofos humanistas, sí, porque la religión cristiana dicen es hegemónica. En este momento y centralizada en la elaboración de todos los valores. Claro, es que entre el siglo II y el siglo XV, hermanos, quien tenía una hegemonía del pensamiento filosófico era la religión cristiana. Entonces, muchos filósofos dicen y acusan al cristianismo que tenía secuestrada la filosofía, la teología la tenía secuestrada. Se cuestiona la coexistencia de la filosofía y de la religión, o la filosofía y la teología, ya que la filosofía misma critica y la religión se basa en revelación y en dogmas establecidos. Estos son elementos que la filosofía humanista utiliza. Ellos dicen, ok, la filosofía cristiana lo que hace es usar revelación y dogmas establecidos, pero la filosofía humanista critica esos dogmas y esa revelación establecida. Entonces ahí es donde vemos la diferencia. Ahí es donde vemos que no son mutuamente excluyentes. No podemos unificar una de la otra. Pero muchos filósofos y apologistas sí han dedicado su tiempo a unir estas dos realidades. En la Edad Media hubo mucho cuestionamiento a los escritos con características filosóficas, aunque muchos de esos escritos predominaba la religión y la teología. Pero de esta forma, lo establecido por los dogmas en algún aspecto no impidió construcciones filosóficas significativas. Sí, en la Edad Medieval se construyó, por ejemplo, el pensamiento en que la fe y la razón pueden ir de la mano, que la razón utiliza la fe y que la fe utiliza la razón. A eso nos referimos con construcciones filosóficas significativas en la Edad Media. Bueno, voy a dejar la tradición y el cuarto punto para el otro lunes, perdón, el otro viernes. A ver, ¿algún comentario, pregunta, reflexión, ideas? Hermano Daniel, por ejemplo, una pregunta. Si gente como Anthony Collins y C.S. Lewis, ¿verdad? Que son una era de filósofos quizás más nuevos, que incluso a C.S. Lewis le llamaban el apóstol de los escépticos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, sí, adelante, termine sí, la idea. sí, cómo fue? No sé si tendremos, o usted tiene conocimiento, cómo fue que fueron ellos, porque entiendo que en algún momento fueron ateos, ¿verdad? Y se fueron filósofos.
cómo fue el punto de quiebre de ellos, o qué piensa usted de eso. Bueno, mire, en el caso de Lewis, en realidad él tuvo una tradición cristiana. No fue ateo Eh, primero. es que el que fue ateo fue, ¿cómo se llama el compañero de él? El otro de que escribió. Ay, ¿cómo se llama este? Se me olvida. El que hizo Lewis, C.S. Lewis, hizo las crónicas de Narnia, ¿verdad? Correcto, sí. No, entonces, ¿quién es el otro compañero? Ah, J. Tolkien es el compañero de él. Sí, te recuerdo, es que ellos no crecieron en la fe evangélica. El punto de quiebre de ellos es cuando empiezan a encontrar los argumentos para negar la existencia de Dios. Y al final se dan cuenta que no hay tales argumentos, que es imposible llegar a esos argumentos. Y ahí está el punto de quiebre en ellos. De ahí, lo que hacen ellos es escribir literatura ya con una idea diferente a la que ellos crecieron en su contexto. Tanto J. J. R. Tolkien como C.S. Lewis, para los que no han leído de ellos, tal vez sepan porque hay muchas producciones cinematográficas que están basadas en sus libros. C.S. Lewis tiene un libro sobre el cielo, otro sobre la muerte, sobre el amor. Tiene mucha literatura. Mero Y, cristianismo. sí, y lo que hacen ellos es, a través de narrativas o microrelatos, poner personajes como en el caso de Narnia, el famoso león. El león ahí es como que si fuera Dios o Jesucristo. Entonces, en las narrativas de ellos, cuando llegan al convencimiento de que no pueden negar la existencia de Dios, entonces pasan, como dicen, al bando contrario. Empiezan a escribir utilizando la narrativa, las novelas, los cuentos para niños también. Empiezan a escribir y darles ideas a aquellos personajes y sacan elementos de la Biblia y de la teología para exponer sus ideas, como en el caso de las crónicas de Narnia, que casi los 7 libros que escribió, creo, tienen esa idea. Tolkien casi no, pero si usted lee Tolkien, no sé si ustedes saben quién es J.R. Tolkien, pero si ustedes leen no solo El Señor de los Anillos, sino El Silmarillion o El Hobbit o cosas así, él en su narrativa habla inclusive de gente que caía del cielo. ¿Y eso de dónde creen que lo sacan? De, de cuestiones religiosas del cristianismo. El punto de partida de ellos en su vida es eso, que cuando buscan, ¿sabe a quién le pasó algo igual? Ustedes han leído el libro El caso de Cristo. ¿Cuál dice, hermano? El caso de Cristo. No, no, nunca vieron esa película ni tampoco leyeron ese libro. Sí, yo la vi, yo vi la película. Bueno, no sé si se acuerda Karen del autor. Es que no, No, no recuerdo el nombre del autor no. Se Bueno, llama David Strobel. Strobel, Eric, él era ateo, era periodista y en la búsqueda de dudar de Dios le pasa las de Pablo. Se encuentra con el crucificado y a partir de ese encuentro empieza a defender. A otro que le pareció que pasó algo igual es a Jacques McDowell. Correcto, también a él sí. A él le pasa lo mismo. En esta búsqueda por negar a Dios, se encuentra con Dios. Tolkien y Lewis les pasa eso. Entonces, hablando y relacionando estas preguntas con lo que acabamos de ver,
muchos buscan en la argumentación filosófica negar las cosas de Dios, negar la revelación, negar a Jesucristo. Pero algunos se han topado que en esa búsqueda de negar a Dios y a Jesucristo y la fe, realmente lo que hacen es encontrarla. Los teólogos cristianos utilizan la filosofía para argumentar sus ideas, su doctrina. Muchos de aquí son de la doctrina wesleyana. Bueno, ¿de dónde saca Juan Wesley el cuadrilátero? ¿De dónde creen que lo sacan? De elementos de la filosofía de la época. Él utiliza la razón, dice que la razón, la historia, la fe, la práctica, y encima de ellos la Biblia, por ejemplo. Entonces, ni tenemos que negar la ayuda de la fe, perdón, de la razón para argumentar la fe, ni tampoco tenemos que irnos al otro bando, que utilizando razonamientos filosóficos vamos a negar la fe. Bien, preguntas, comentarios. No sé si la pregunta fue contestada. Sí, sí, definitivamente. Solo me gustaría dar un pensamiento que leí de un escritor que se llama Pasteruk, no sé si lo conoce. Dice, No, la poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia nos regresa a Dios. léamelo otra vez. La poca ciencia me aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia me regresa a Dios. Me lo manda el pensamiento, hermano. Vamos a hacer un sticker sobre eso. ¿Por qué nos acercaría a Dios la mucha ciencia? Analicemos el pensamiento para irnos a acostar. ¿Por qué nos acercaría a Dios la mucha ciencia? Yo debato mucho, inclusive con mis compañeros pastores de la santidad, que, a ver, cuando usted predica, Ana, sí, usted es utilizada por el Espíritu Santo, pero usted se prepara para hacer ese sermón. Y en ese sermón, usted establece ideas, relaciones lógicas, argumentación filosófica y lo expone. Entonces no hay que verla como enemiga, no hay que verla como pura revelación. En realidad, Dios utiliza la filosofía, la ciencia, para su propósito. De todos modos, ¿quién la creó, hermanos? Dios Dios. creó. Dios, Dios. Entonces hay que sacar a muchos de esa idea, y tratamos de hacer esto en este curso. No sé si alguien tiene más una participación, una reflexión. Recuerden, próximo viernes ya tenemos el primer grupo. Vamos a darles los últimos 20 minutos de la clase o de la última media hora porque quiero que les compartan cómo hicieron la infografía y después a exponer, a exponer. Eh, re- si no han registrado su correo, su nombre, aunque creo que la mayoría ya está registrado, vi como 23 registrados hoy, hace poco, antes de la clase, vi 23, pero supongo que ya están todos registrados. No se desanimen, hermanos, o sea, a ver, regístrense, participen, hagan las tareas y bueno, hay que seguir aprendiendo. A ver, ¿quién quiere concluir para irnos? Bueno, es que el libro de Proverbios nos habla de el principio de la sabiduría, ¿verdad? Y la verdad es que la ciencia es conocimiento, es sabiduría y nos acerca a Dios, pues. Sí. Sí, a veces, a ver, es que como Dios es el Dios de la sabiduría, ¿verdad? Dios es sabio. Entonces, Él nos ha dado, Él nos dio, hermanos, yo creo que ustedes han escuchado esta pregunta. ¿Qué nos diferencia de los animales? Aparte de caminar en dos patas, ¿verdad? En dos pies, El razonamiento. el razonamiento. O sea,
no está de balde el sentido común, no está de balde la lógica, no está de balde el razonamiento. O sea, Dios le dio, cuando yo siempre hago este ejercicio, cuando a Dios le da aquella misión a Adán de poner los nombres y de administrar la tierra que le dio, Adán le dio el conocimiento necesario para hacer eso. Sí. ¿Y cómo habrá hecho Adán para ponerle nombre a los animales? Razonamiento que le dio Dios, ¿no? Sara, ¿nos quiere despedir entonces? Adelante. Eh, Buenas noches, bendiciones. No, solo referente al pensamiento que dijo el hermano. Es que la ciencia nos permite explorar la lógica de la naturaleza y Dios nos proyecta una dimensión sobrenatural que le da sentido no solo a los hallazgos de la ciencia, sino que a toda la existencia en general. Así es, Era mi así aporte es. nada más. Gracias. Bueno, hermanos, espero que se vayan animados esta noche. Sigamos reflexionando. Que compartan algún pensamiento filosófico, teológico o un pensamiento de fe también, que encuentren por ahí, que lo compartan al grupo. Sería bueno hacer esta dinámica. Ya el hermano Eric me compartió el pensamiento de él sin pedirlo yo. Lo voy a subir al grupo para que ustedes lo tengan ahí. Y si alguno de ustedes quiere compartir una idea, algo que usted conoce, un pensamiento filosófico o un versículo extraído de la Biblia que nos aporte a la clase, es bienvenido sea. Entonces nos vemos el próximo viernes. Mm, Voy a mandar los dos cortes de video que hicimos hoy para que se los editen y en el transcurso de la semana entonces lo tengan ustedes. Ya entonces hay que empezar a trabajar en las asignaciones. Repito, hay dos libros, uno para las tareas y uno para las exposiciones con infografía. En la semana uno hay tres tareas. Un video de los dos propuestos. Hay uno que tienen que resumir o explorar, hacer su propio resumen. Está una tarea en base al libro de El mundo en que predicamos, que es el libro de texto base. Y hay una tarea que dice tarea 1A, que ustedes abran el archivo y adentro están las instrucciones, lo que yo estoy solicitando. Para esa tarea solo necesitan, creo, la Biblia, porque hay una pregunta que tiene que ver con la Biblia. Entonces, por favor, trabajen ya a partir de este viernes, de este fin de semana, para que semanalmente entreguen sus tareas y no me las entreguen al final todas. Insisto, error del estudiante es hacer todo a última hora. No aprende y no pasa con buena nota. Así que la mayoría lo hace así, que las entrega periódicamente como está establecido, pero siempre hay uno que otro que las entrega tarde. No haga eso, hermano. No haga eso. Trate de entregar las tareas en su momento. Buenas noches y estamos en contacto, hermanos. Dios les bendiga.